Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, platicando un poquito sobre aspectos nutricionales. Y bueno, tenemos a gente de casa, Milena y a Montserrat. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la Ellas invitación. en nuestro proyecto asistencial, conocidas como las Mimo, Monse y Milena, que han hecho favor de darle una estructura a ese proyecto asistencial donde el manejo integral del paciente con enfermedad renal tenga una condición diferente. Creo que el hacerles latente que priorizar, Milena, sobre aspectos nutricionales ha sido algo muy importante, en donde hemos visto cambios significativos en el que desde la primera visita el paciente tiene la oportunidad y la experiencia no solo de hacerse un nuevo plan de alimentación y hacerle un traje a la medida de un proyecto que puede ser algo que les cambie mucho la evolución de su enfermedad, pero que también los permite entender que pueden empezar a elegir de forma diferente si tienen algún lado a qué salir, una experiencia alimenticia diferente, donde la gama de alimentos es solamente ser selectivos si el individuo está dispuesto a aceptar que vamos a vivir en conjunto un estilo de vida distinto. ¿Cómo priorizar y cómo considerar a la nutrición como una prioridad y un elemento clave en el cambio de estilo de vida? Sí, claro. Yo considero que lo más importante es hacer de esto tu estilo de vida, porque si tú te ajustas a las necesidades del paciente, a su presupuesto, sobre todo como lo comentaba Aranza y como lo comentó usted, ya que es una enfermedad de alto costo, pues lo más importante aquí nosotras como nutriólogas es pues saber su etapa, en qué etapa de la enfermedad se encuentra, para según eso saber qué restricciones tenemos que hacer, si las necesitamos hacer, porque pues tampoco es muy justo para el paciente limitarle o quitarle cosas que no necesitan que le quitemos, porque lo va a hacer no duradero, a largo plazo. Entonces es lo más importante para nosotros como nutriólogas, ajustarnos no solo a lo que necesita el paciente, sino a lo que el paciente también está dispuesto y tiene las posibilidades de hacer. Eso, de alguna manera, para que lo entendamos, que se traduzca, es también tenemos que considerar la capacidad y la economía que el paciente tiene en un momento dado para hacer un plan de alimentación acorde a su bolsillo. ¿Y cómo influye esta alimentación en un paciente con enfermedad renal, Milena? Es súper importante. De hecho, la alimentación, como el doctor siempre les comenta a sus pacientes, es el pilar, es lo primero. Porque si como los pacientes tienen su disciplina, se aplican, comen lo que nosotros les damos en su plan de alimentación, que de hecho lo ideal es que también sea con las cosas que les gusten, porque si no, no lo van a lograr cumplir. Esto nos va a ayudar, claro, depende de la etapa, en retrasar ciertos problemas y en pacientes que ya se encuentran en terapias de reemplazo, ayudar a que sus síntomas no sean tan intensos, que sus niveles mejoren y que no se vayan sintiendo mal o desgastando muscularmente. Pues recientemente adquirimos en Centro del Riñón Guadalajara un equipo que es una herramienta la cual ellas pues nos hacen favor de presentarlo con los pacientes, de tomarlos. Se llama un InBody, es una especie de, ¿cómo le podemos llamar? Equipo. Donde te puede decir tanto tu peso corporal, tu masa, de este peso corporal, cuánto es músculo, cuánto es grasa, cuánto es agua. Pero hay otro dato importante en los pacientes con enfermedad renal que nos muestra el peso seco. ¿Qué es el peso seco, Montserrat? Bueno, primero que nada hay que recordar que el peso seco es el peso posterior a la hemodiálisis, aquel peso donde ya no hay un exceso de líquidos en el cuerpo del paciente, en el que el paciente está estable, no hay una alteración en la presión arterial y no está presentando ningún síntoma, como bien puede ser dolor de cabeza, mareos o calambres. Un exceso de líquido en el cuerpo del paciente, que puede pasar en los pacientes con terapia de reemplazo como la hemodiálisis, puede traerles consecuencias como bien respiratorias o puede alterar su sistema cardiovascular. Entonces es muy importante evaluarlo, si bien se puede evaluar de una manera clínica, con parámetros clínicos, o como bien lo dice usted, doctora, tenemos en el Centro del Riñón un equipo que se llama InBody S10 que nos ayuda a calcular el peso seco del paciente para tener una guía y decir, bueno, si yo llego a la sesión de hemodiálisis en 45 kilos, entonces realizamos el estudio de peso seco, que recomendablemente es con 3 horas de ayuno, en la posición en la que el paciente se sienta pues más cómodo,
y lo realizamos y vemos que tiene 2 litros de excedentes de líquido en su cuerpo. Entonces, esa es la guía y la recomendación en la que los enfermeros tienen que basarse para llegar al peso seco del paciente. También puede haber muchas variaciones porque a lo mejor el paciente, cuando ya bajaron 1, puede empezar a sentir mareos, dolor de cabeza, es ahí cuando el peso seco se tiene que ajustar. Esta parte es importante, digo, y son aspectos que en manejo de diálisis y el requerimiento de un paciente en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y un paciente perdiálisis tiene criterios clínicos nutricionales totalmente diferentes. ¿Qué marca esto para ustedes para darle a un paciente la pauta en cuanto a aspectos nutricionales en donde podemos hacer una diferencia significativa desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico para que la sociedad que nos ve a través de la pantalla lo entienda? Para nosotros es súper importante, primero el análisis de composición corporal, porque esto nos va a dar para la alimentación una base de saber cómo nos vamos a manejar con el paciente, ya que los pacientes en terapia de reemplazo pasan por una fase llamada catabolismo, lo cual pues en sencillas palabras es su desgaste es un poquito mayor a lo de una persona que no está en terapia, por lo cual debemos ajustar sus requerimientos, no solo de harinas, de grasas, y pues en general checar que sus electrolitos a más problemas clínicos, sobre todo con la alimentación, y también para que junto con la mano de los doctores pues no se nos vayan elevando estos niveles de electrolitos. Monse, ¿y qué diferencia existe o cómo ustedes se toman para ayudar a los pacientes que están en prediálisis o ya los pacientes que están en una terapia sustitutiva? Bueno, el principal objetivo cuando los pacientes están prediálisis es bajar o ayudarlos a mejorar sus niveles. Ya una vez que pasan a una terapia de reemplazo, sus requerimientos pasan a ser muy diferentes, sobre todo de proteína, porque ahí la principal meta es mantener al paciente con una buena cantidad de masa muscular y que el paciente no se desnutra. Entonces, como bien lo decía Milena, los requerimientos sobre todo proteicos del paciente en hemodiálisis y más en diálisis peritoneal aumentan. Tenemos que dar una cantidad de proteína mucho más elevada e incluso suplementar al paciente si vemos que por sí solo con la alimentación no llega a estos requerimientos. Digo, aspecto importante, ¿y cómo influye la alimentación en el aspecto de función renal? Que es algo que de repente al paciente como que le genera impacto y dice, bueno, si cambio ¿qué? ¿Por qué mis niveles de urea o creatinina van a cambiar? Digo, tomamos en cuenta esos aspectos que ustedes ya han podido entender cuando existe un factor secundario infeccioso, cuando existen factores donde hay desorden en el control de glucosa, en donde hay desórdenes de líquidos y electrolitos porque el paciente está reteniendo muchos líquidos. Obviamente todo esto también influye, pero ¿de qué manera impacta en este comportamiento en la función renal la alimentación? Pues impacta mucho, sobre todo porque todos los pacientes o en general tenemos el concepto de ok, con la hemodiálisis pues voy a bajar mis niveles, o con la diálisis y ya me voy a sentir bien, pero no siempre suele suceder porque existen muchos factores hasta externos que pueden alterar esto, pero con la alimentación esto también nos va a ayudar aún más a bajar estos niveles, ya que no sientan los síntomas como comentaba Monse, calambres, dolores de cabeza, mareos, lo cual les va a dar una mejor calidad de vida, que es la idea en todos los aspectos, no solo en la alimentación. ¿Y qué pasa con los líquidos? ¿Se deben, o los electrolitos en este caso, se deben restringir desde la etapa 1 de la enfermedad renal? Hay que recordar que la nutrición, sobre todo la nutrición renal, siempre debe ser personalizada. Entonces, si bien cuando el paciente llega a la consulta, debemos hacer un profundo análisis en sus estudios de laboratorio, como bien sus electrolitos séricos. Si los electrolitos del paciente no están alterados, por ejemplo, fósforo o potasio, no debemos de hacer una restricción, porque si bien en el momento que el paciente ahora sí se encuentre con alguna alteración, va a ser muy difícil para él llevar un apego nutricional a su bien plan de alimentación. Entonces no debemos de hacer una restricción desde el principio si el paciente no lo requiere. El aspecto, Milena, de absorción y digestión de nutrientes, sé que tiene un comportamiento distinto, pero ¿de qué manera lo puede entender el auditorio? Que su comportamiento puede ser diferente en un paciente renal. ¿Por qué? Sí, todo va a ser muy individualizado, depende de la etapa en la que se encuentren, porque incluso desde tempranas etapas de la enfermedad pueden haber muchas deficiencias de minerales, de electrolitos o estar alterados. Entonces es muy importante individualizar y checar todo esto. Si se necesita suplementar, hay que hacerlo, hay que suplementarlo.
pero sobre todo en terapias de reemplazos donde más notamos y nos hemos dado cuenta con la práctica cómo estos pacientes suelen tener más deficiencias en ciertos electrolitos, selenio, zinc, lo cual les genera más síntomas, les cambia el apetito y eso a nosotros nos dificulta un poco más el proceso porque se les quita el apetito, dejan de comer. Entonces tenemos que empezar a suplementar y ayudarles porque lo ideal siempre será que coman pues vía oral, que coman sus alimentos para que les ayude más. Pues la verdad es que esto es fundamental, básico y como decíamos desde el inicio del programa, todos los pacientes con enfermedad renal requieren un estudio integral, o sea, que sean vistos tanto por psicólogo, por nutriólogo, incluso si en alguna ocasión lo amerita y requieren la visita con el urólogo, pues también deben ser valorados integralmente. Y creo que Centro del Riñón Guadalajara es uno de los lugares que te ofrece en un mismo espacio todas estas especialidades, todas estas herramientas que la verdad los pacientes cuando vienen de fuera, ya sea del mismo estado, de otros estados de la República o incluso del extranjero, ellos agradecen esta parte, ¿no? Agradecen la calidad humana que tenemos, agradecen que no tienen que estar yendo de un lado al otro por diferentes sitios de la ciudad, una ciudad que no conocen, una ciudad nueva. Entonces, el hecho de poder llegar y que en un mismo día, una misma mañana, ellos salgan con una atención especializada, un diagnóstico integral, la verdad es que ellos lo agradecen mucho. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Queremos, por favor, que se queden a nuestra siguiente sección, en nuestro bloque de conclusiones. Y pues las invito a un corte comercial. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Regresamos.